Muy buenos días, queridos hermanos. Iniciamos este segundo tema del taller bíblico. Leamos juntos la Biblia. Invoquemos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Virgen Santa, Madre de Jesús, concédenos la gracia de entender la Escritura con el corazón, para poder vivir estas palabras que Jesús nos ha transmitido. Te lo pedimos por tu mismo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recordemos brevemente la pequeña tarea que teníamos al finalizar el capítulo 1. Era sobre el texto que habíamos meditado, la primera carta a los Corintios, capítulo 15. San Pablo dice que anuncia una buena nueva según el texto del pueblo de Dios, de Alonso Shekel, que es muy común entre todos nosotros. En la Biblia de Jerusalén lo dice directamente como evangelio. ¿Cuál es la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de San Pablo? Tres cosas había que descubrir. Que Cristo había sido muerto para el perdón de nuestros pecados según la Escritura. No fue ocurrencia de último momento, según todo el Antiguo Testamento, que fue sepultado, o sea, verdaderamente muerto, y que resucitó. Pero, muy importante, San Pablo agrega, y se apareció. Muerto, sepultado, resucitó, se apareció. Y sale una lista grande de apariciones. Hoy día vamos a leer juntos, ya que me has abierto tu hogar y estoy sentado a la mesa contigo, con la Biblia en la mano o el Nuevo Testamento, vamos a leer la misma aparición que la liturgia nos relató el día de ayer. Es un encuentro muy significativo, muy significativo. Está en Juan 20, vamos a tomar del 19 al 31. Juan 20, 19 al 31. Te espero un momento para que vaya a buscar tu Biblia, tú le pones pausa a este video. Ya, has vuelto. Vamos a leer juntos entonces. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Un recuerdo preciso al atardecer de ese día el primero. ¿Cuál era el primer día? Recordemos que los judíos terminaban su semana en el sábado, el Shabbat, día de descanso. El primero, el domingo, para nosotros. Pero en ese tiempo ellos no lo llamaban domingo, lo llamaban primer día, martes, segundo día, tercer día, cuarto día, según el orden del Génesis. Y el séptimo día, el Shabbat, se descansaba. Ese día en la tarde estaban reunidos con puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Cristo muerto, a ellos les podía venir la misma persecución y la misma muerte. Llegó Jesús y se colocó en medio. En medio. Eso es maravilloso. Jesús está en medio de sus discípulos. No está en un rincón. No está arriba de un armario. En medio. Eso nos recuerda que Jesús había anunciado que donde dos o más se reúnen, yo estaré ahí. Por eso yo te invito a que en estos días no pierdas la oportunidad de rezar con tu familia. Ahí está Cristo, a través de la palabra y de su presencia cuando me junto con otros más. Pequeño ejemplo, tú te miras al espejo y te haces presente tú mismo. Y si uno está un poquitito agotado, puede conversar con su imagen en el espejo también. No le va a hablar, no le va a hablar. Cuando tú te reúnes para orar, los demás se hacen espejo de Cristo porque permiten que Cristo se haga presente y ahí sí te hablará. No pierdas la oportunidad. Se colocó en medio y les dice, la paz con ustedes. Cuánto bien nos hace eso, que nos saluden así ahora, que a lo mejor por el encierro hemos perdido la paz, porque estamos sin trabajo, estamos agobiados, cuidamos a un enfermo, o tenemos una hija que es auxiliar en un hospital. La paz con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Lo primero que brota es la alegría, fruto de esa paz que trae Cristo. Pero Jesús los debe haber mirado al rostro y haber dado cuenta que no estaban tan pacíficos y por eso les dice de nuevo, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al tiro, el centro.
Jesús envía a los apóstoles de la misma manera que el Padre lo envió a él. Somos todos nosotros. Tú eres continuador de la misión de Cristo. Como Él fue enviado por el Padre, tú ahora eres enviado. Continúa entonces el texto de los apóstoles. Al decir esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Ese soplo de Cristo nos recuerda el soplo cuando en el Génesis se nos relata que Dios modela al hombre de barro, de arcilla, y en ese relato simbólico, pero que manifiesta toda la verdad, dice que el hombre no era un ser viviente. ¿Y qué hizo Dios? Exhaló su espíritu, su ruaj en hebreo, que nos recuerda que espíritu y soplo son la misma palabra. Exhala su espíritu y el hombre fue un ser viviente, pero compartía la misma vida de Dios, imagen y semejanza. Ahora Jesús sopla sobre este cuerpo que es la iglesia, que tampoco es viviente. ¿Por qué? Porque está con las puertas y las ventanas cerradas. Está encerrado. Sopla sobre ellos y les dice: a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ese es el primer eslabón de la historia de la confesión. Tantas veces la gente pregunta: ¿y por qué debo confesarme con un hombre? Recurran a este texto. Juan 20, capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen, yo les perdono. A quienes ustedes no perdonen, yo no les perdono también. Pero, ¿qué ocurrió? Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Ese es el desafío que lanza Tomás a la comunidad que está naciendo, este cuerpo de Cristo que recién está reviviendo por el Espíritu. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, nuevamente el domingo. Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: ¿por qué me has visto, has creído? Felices los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Mira qué maravilla este texto. Jesús se manifiesta en el encuentro y la iglesia no tiene miedo de mostrar sus heridas. Uno de los 12 no cree. Ahora, lo que él exige es justo, porque los apóstoles tenían que dar testimonio de lo que habían visto. En este texto se nos muestra que Tomás entonces pide ver, pide tocar. Cuando Jesús aparece, lo descubre, le dice: Tomás, ven. ¿Qué pasaría si yo ahora dijera lo que tú estás pensando, tú, y a cada uno le leyera el pensamiento? Dirían: oh, el Padre es un profeta. Bueno, la impresión de Tomás cuando llegó Jesús y le dice: ven, Tomás, se convenció que Jesús estaba presente en su iglesia siempre, aunque no se viera. Y por eso dice al final: Tomás, tú porque has visto, has creído. Felices los que sin ver crean. ¿Y quiénes son? Ese eres tú. Ese eres tú que estás leyendo la Biblia en tu casa. Ese eres tú que haces presente a Jesús en medio de un ambiente difícil, cuando se vende la droga. Anoche sentía como disparaban, señalando que había llegado la buena droga a distintas poblaciones. Nosotros podemos hacer presente a Jesús, el bien en nuestra oración, nuestra lectura de la palabra,
puede hacer mucho más que el mal. Una persona me comentaba, como decía un experto en la Biblia, que hoy la comunión, como estamos aislados, es en la palabra. Por algo Jesús ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Que el Señor entonces te acompañe en este día y te dejo un pequeño ejercicio. Sabemos que hay 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. 5. ¿Cuáles están presentes aquí en este Evangelio? ¿Cuáles son los que los apóstoles ejercitan, los 12? ¿Y por qué será, por qué crees tú que Jesús a nosotros no nos permite verlo? Al final del texto que leímos está la clave. Un abrazo y que el Señor te bendiga.